¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Como cada 15 días les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Estoy transmitiendo, como siempre, a través de mi canal de YouTube, La Hora del Notario. Lo invito para que se suscriba, para que active el botón de la campanita, para que este manual de primeros auxilios del derecho que hago para usted cada 15 días le llegue con toda oportunidad. Hoy le voy a platicar acerca de cómo se hace una partición de herencia en una sucesión intestamentaria en un procedimiento notarial. Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. De las redes sociales, bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Le voy a platicar a usted qué pasa con un proyecto de partición de una sucesión intestamentaria mediante un procedimiento no contencioso vía notarial. Le he platicado en otros programas que cuando una persona muere y no deja un testamento, se queda intestado. Es decir, que la persona no otorgó una disposición clara y perfecta de qué va a pasar con sus bienes cuando la persona murió. Bajo estos preceptos y bajo este procedimiento, existen dos vías para poder desarrollar un proceso de sucesión intestamentaria. Y esto puede serlo vía judicial, a través de un juzgado en materia familiar, que donde usted tendrá que contratar a un abogado para que le lleve todo el procedimiento ante un juzgado, o la otra, que es un procedimiento rápido, ágil y económico que usted puede hacer ante un notario público. Dependiendo también la entidad federativa donde usted se encuentre, usted puede realizar un proceso de sucesión intestamentaria no contenciosa a través de un procedimiento ante notario público. Primero, ¿qué le tengo que explicar a usted como se lo he explicado en otras ocasiones? Primero, para desarrollar un proceso de sucesión intestamentaria ante notario, debe haber primero un principio básico. No debe de haber conflicto. Es decir, que los presuntos herederos de la persona que falleció y no otorgó testamento deben de estar de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, el notario en la etapa que vaya desarrollando este procedimiento tiene que literalmente frenar ese procedimiento para que las partes, con todo lo actuado ante el notario, lo sigan o lo continúen ante un juzgado, porque si hay controversia tendrán que acudir ante un juez para que el juez los lleve también y determine la viabilidad en derecho que proceda. Fíjese usted, le he platicado también en otras ocasiones que este procedimiento de sucesión intestamentaria es ágil y rápido. Ante los notarios del Estado de México se hacen 3 etapas. Una de las primeras etapas, que es un primer instrumento, donde a solicitud de los presuntos herederos inician la sucesión intestamentaria a bienes de tal persona. Le he hablado cuáles son esos requisitos. Primeramente, tiene que acreditar el vínculo consanguíneo con el acta de nacimiento, el acta de matrimonio respectiva. Una vez hecho esta solicitud por parte de los presuntos herederos, lo que hace el notario, pide un aviso al Archivo General de Notarías para determinar si efectivamente la persona otorgó o no otorgó testamento alguno. Hay un reporte de un sistema nacional que le he platicado, donde todos los notarios, una vez que vienen a otorgar su testamento con nosotros enviamos un comunicado al Archivo General de Notarías para que se eleve al sistema nacional y se registren todos los testamentos correspondientes, para que el último testamento, el ulterior, sea el que de alguna manera cause efectos no solamente legales. Fíjese, cuando se hace este primer instrumento que se otorga ante el notario hace constar dentro de su protocolo el inicio de la sucesión intestamentaria a bienes de tal persona a solicitud de fulano, sutano, mengano, en su carácter de, pues no sé, dependiendo del vínculo consanguíneo que puede ser, si es la esposa, si son los hijos, si la persona que murió no tenía esposa ni hijos, pero tenía padres, y si no hay padres, los hermanos respectivos, dependiendo también la línea consanguínea que exista. El notario, ya previo a la solicitud de los informes respectivos del Poder Judicial, el Archivo General de Notarías y el Registro Público,
otorga este instrumento mismo que firman los presuntos herederos y posteriormente se hacen dos publicaciones, una de cada 15 días, por si existiera la presunción de que hay alguien con mayor derecho. Como sabe, hoy le estoy platicando a usted cómo se hace un proyecto de partición de una herencia, de una sucesión intestamentaria. Entonces empecé a plantearle que esta sucesión puede hacerla ante notario, que esto también puede hacerlo vía judicial, pero ahí se complican un poco más las cosas cuando vamos a llegar a este punto. Pero bueno, una vez hecho el primer instrumento del inicio de la sucesión intestamentaria vía notarial, el notario tiene que hacer otro instrumento notarial y tiene que hacer constar en su protocolo, una vez que ya se hizo el primero al inicio, el reconocimiento y la aceptación de herederos, así como la designación, aceptación y nombramiento del albacea respectivo, que puede ser alguno de los herederos o también si entre hay voluntad de ellos, pueden designar a una persona como tal. Siempre en este instrumento debe de haber la comparecencia de dos testigos que hayan conocido al autor de la sucesión y que conozca también a los presuntos herederos de conformidad con lo dispuesto, al menos en el Estado de México, por el artículo 70 y 71 del reglamento de la ley del notariado del Estado de México. Pero fíjese, ya pasado esto, por eso digo que es un procedimiento muy rápido y muy ágil. Ya hablamos de la primera escritura del inicio de la sucesión intestamentaria, una segunda de instrumento, por llamarlo así, donde se hace la declaración de herederos y el nombramiento de albacea. Pero viene lo más interesante, el tercer instrumento que corresponde particularmente a lo que hoy le voy a platicar, cómo se hace una partición de herencia en una sucesión intestamentaria vía proceso notarial. Bueno, pues el notario en su instrumento tendrá que hacer constar varios actos. Primero, el primer acto sería el inventario de avalúo, la rendición de cuentas respecto de la administración de los bienes que conforman la masa hereditaria. Y posteriormente a ello, tienen que hacer, el albacea tiene también que plantear conjuntamente con los herederos la partición de la herencia. ¿Y cómo se? Como les dije al inicio, cuando es un procedimiento sucesorio, intestamentario, es decir, que no hubo testamento y lo hacen a través de una vía notarial, se entiende que no hay controversia, porque efectivamente este proceso es no contencioso y lo que no significa no contencioso es que no haya conflicto para empezar. Es decir, que todas las personas de entrada decidieron ponerse de acuerdo y es una gran viabilidad, porque si usted de alguna manera va a pedir una herencia porque de una persona que murió que no dejó testamento, pues lo puede hacer ante un juzgado. Y estas etapas que yo le platico de manera rápida y práctica, usted también las va a llevar en un juzgado. Nomás que en un juzgado, pues van a tener que notificar a los demás herederos, van a tener que también hacer la declaración de herederos correspondientes que acrediten un vínculo consanguíneo, van a tener que ponerse de acuerdo para nombrar a un albacea, y ahí también, cuando hay controversias, pues nomás por llevar la contraria, pues no se ponen de acuerdo y hacen en vía incidental pues, a situaciones que les pueden retrasar un procedimiento. Igual, hace el albacea el inventario y avalúo respectivo en un procedimiento judicial, pero cuando llegan al proyecto de partición de bienes, ahí es donde efectivamente se pueden complicar las cosas, porque de alguna manera, cuando no hay un acuerdo de voluntades, pues se lo dejan todo para que hasta en uno de los principios se puede adjudicar los derechos que le corresponden a uno, pero si no se ponen de acuerdo, se puede subastar el inmueble correspondiente, pero eso tiene que hacerse vía incidental en un procedimiento judicial. Más o menos es una cuestión que vea lo complejo que corresponde llevar un proceso sucesorio y testamentario en un juzgado cuando no hay acuerdos. Pero regresando a lo mío, a lo que le quiero platicar, ¿cómo se plantea un proyecto de partición de bienes vía notarial cuando es una sucesión intestamentaria? ¿Cómo, si las partes están de acuerdo, pueden ellos acordar lo siguiente? Pueden hacer que se adjudiquen o que se haga la partición en copropiedad y por partes iguales. O sea, por decirlo, si hay varios inmuebles, pues se darán en copropiedad todos los bienes inmuebles. Si hay más inmuebles, también se puede hacer la partición asignando la distribución de bienes inmuebles
a cada uno de los herederos. Entonces ya le platico a usted, si hay 5 hermanos y hay 5 inmuebles, pues, y si ellos se ponen de acuerdo en qué bien inmueble se queda cada quien, pues así lo plantean como un proyecto de partición con esa buena voluntad. ¿Qué otra forma puede también considerarse en el proyecto de partición? Puede hacerse, si hay solamente un inmueble, la división de un inmueble, siempre y cuando, bueno, haya una cómoda división. Y esto puede ser también en partes iguales o también por porcentajes. Es importante señalar que esto va a depender mucho de la buena voluntad y el acuerdo de voluntades que tengan los herederos instituidos, para que en todo caso, con este proyecto de partición, una vez poniéndose de acuerdo, puedan pasar a la última etapa, que es la adjudicación de bienes. Por eso se lo repito, porque es para mí muy importante que usted sepa que en estos procesos de sucesiones intestamentarias, usted puede acudir ante el notario siempre y cuando haya buena voluntad de las partes y no haya conflicto. Ya nada más para concluir y no generarle una confusión y que usted tenga claridad de un proyecto de partición en una sucesión intestamentaria mediante un proceso notarial. Le he platicado que primero, cuando usted puede optar por hacer este proceso vía notarial siempre y cuando haya acuerdo de voluntades de los presuntos herederos. Si hay acuerdo de voluntad, le sugiero que en todo caso puedan desarrollar este procedimiento para que sea más ágil y en menos de 2 meses usted pueda tener una adjudicación de bienes, porque es un procedimiento muy ágil para poder desarrollarlo. Como se lo inicio, hay 3 etapas o mediante 3 instrumentos que el notario hace para desarrollar una sucesión intestamentaria. El primer instrumento, o la primera escritura, por llamarlo así, es el inicio de la sucesión intestamentaria a bienes de las personas que tengan derecho o acrediten el vínculo consanguíneo que tenían con la persona que falleció. Y es que es el autor de la sucesión intestamentaria. En ese instrumento, el notario hace constar no solamente el vínculo consanguíneo, y hace constar también que el notario pidió un informe al Archivo General de Notarías y le determinaron que el señor nunca otorgó testamento o memoria testamentaria alguna. Con esto mismo, se procede a desarrollar la sucesión intestamentaria. En un segundo instrumento, que también es a través de una escritura pública, el notario hace constar que una vez ya desarrollada el primero y hechas las publicaciones respectivas en la Gaceta de Gobierno o en un periódico de circulación nacional o regional, el notario hace un segundo instrumento, una segunda escritura, para que usted me entienda. Y en esta segunda escritura, el notario hace constar la designación y aceptación de herederos, así como la designación y nombramiento de albacea, con la comparecencia de 2 testigos. Y por último, viene lo que corresponde al tercer instrumento, que esto es muy importante, y donde vamos a tener que consignar el proyecto de partición, porque lo que hace el notario es que a solicitud del albacea primero hace constar el inventario y avalúo de la masa hereditaria. Es decir, que el albacea tendrá que acreditar pues, las propiedades a través de las escrituras, contratos, acciones, derechos, lo que corresponda o lo que le pertenecía al autor de la sucesión intestamentaria. Se tendrán que rendir las cuentas respectivas por si hubo alguna administración propiamente derivada de unos frutos que provocaban los bienes de la persona que murió. Y una vez cumplimentado esto, se tiene que hacer el proyecto de partición por parte de los herederos como un acuerdo de voluntades para que todo funcione adecuadamente. Estamos partiendo de eso primero como base fundamental. De inicio es el acuerdo mutuo y en este proyecto de partición también tendrá que ser. ¿Cómo se puede hacer la partición? Pues puede hacerse en copropiedad y partes iguales. Puede hacer que si hay varios inmuebles se distribuyan estos bienes inmuebles y se les asignen a cada heredero instituido. Puede también que determinen que se haga una división del inmueble para que se adjudiquen derechos de copropiedad si es que existe cómoda división.
También se puede hacer la adjudicación por derechos de propiedad. Es decir, si los herederos se ponen de acuerdo, habrá una adjudicación de derechos de propiedad correspondiente, o en su caso pueden acordar los herederos instituidos que si hay un inmueble o varios inmuebles, que los inmuebles puedan en todo caso ser vendidos y el producto de la venta sea distribuido de manera equitativa. Una vez planteado este proyecto de partición, ¿cuál es la etapa que sigue o el proceso que sigue, que es muy ágil? Sería la adjudicación de los bienes una vez aprobado el proyecto de partición por parte de los herederos. Y entonces lo que se hace es que una vez ya aprobado el proyecto de partición, el albacea de la sucesión intestamentaria de la persona que falleció hace la adjudicación conforme al proyecto de partición de la sucesión intestamentaria a bienes de la persona que falleció mediante procedimiento notarial. Ya el notario tendrá que hacer en su escritura, colocar los antecedentes, los aspectos fiscales y administrativos correspondientes del bien inmueble que le va a asistir a cada uno y se hará la adjudicación a través de las cláusulas respectivas. El notario, una vez firmada esta escritura, hará los pagos correspondientes previa autorización preventiva de su instrumento y una vez cumplimentadas las obligaciones fiscales y administrativas autorizará su escritura para mandarla a inscribir al registro público de la propiedad correspondiente y esta le va a servir como título de propiedad al heredero instituido. Este proceso que le platico y en específico hoy le platiqué cuál es este asunto de la partición de herencia, porque a veces hay confusión. Le digo, en una sucesión intestamentaria puede hacerse el proyecto de partición cuando hay acuerdo de voluntades. Recuerde, hoy estoy hablando solamente de una sucesión intestamentaria. No estoy hablando de una sucesión testamentaria que también usted puede hacerla ante notario. Cuando hay una sucesión testamentaria hay una claridad específica de a quién se le van a asignar los bienes. Y también es un procedimiento rápido, que a ver si el próximo programa hablo de esto, para de una vez volverle a platicar cómo se hace este proceso de adjudicación de una sucesión testamentaria vía notarial, que es muy rápido y muy ágil. Aparte de económico, evita muchos problemas de toda naturaleza para que los tenga más que claro. Entonces, no confunda, esto es una sucesión intestamentaria, no testamentaria. En lo intestamentario, porque no había una disposición clara y perfecta de los bienes. Por eso los herederos instituidos acuerdan, de mutuo acuerdo, adjudicarse conforme los elementos que hace rato le platiqué. Pues bueno, esto es lo que le he querido platicar. Ya casi hoy día 6 de diciembre del año 2023, se me ha ido el año rapidísimo. Quiero primero mandar mi gratitud y reconocimiento a mi presidente Juan Castañeda Salinas, el presidente del Colegio de Notarios del Estado de México. Fíjese que ustedes que el viernes pasado me entregaron la presea a la defensa de la institución notarial por alguna situación que yo, conjuntamente con el licenciado Ignacio Morales Lechuga, notario de la Ciudad de México, así también como el presidente de ese entonces de los notarios de la Ciudad de México, emprendimos contra la Comisión Federal de Competencia Económica. Presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque la COFESE emprendió una campaña muy negativa en contra de los notarios. Y yo, bueno, afortunadamente, con Eliseo Morales Lechuga, con Marco, que era el presidente de la Ciudad de México, y su servidor, emprendimos una gran batalla y logramos sacar la primera recomendación que nos hace la Comisión de Derechos Humanos para que la COFESE no solamente quitara la campaña difamatoria en contra de los notarios, sino que también hasta nos pidiera una disculpa. Y eso fue realmente un éxito para defender a la institución notarial. Me siento muy agradecido y muy honrado, querido presidente Juan Castañeda, por esta presea que me entregaron la semana pasada. Y bueno, a usted lo invito a que se suscriba a mi canal de YouTube La Hora del Notario, a que me siga en mis redes sociales que publico en este momento. Estoy llegando casi a 210,000 suscriptores. Casi 8,500,000 personas han visitado La Hora del Notario. Y no sabe qué gusto me da. Y más gusto me da a veces encontrarme en la calle, porque uno no lo ve, fíjese, no lo ve. Y me encuentro en la calle gente que pues me dice, oiga, yo veo La Hora del Notario, y pues eso me da mucho gusto. Muchos jóvenes
muchos estudiantes de Derecho, muchos corredores inmunitarios, muchos notarios, muchos abogados. Pues esto es para compartir y como le digo, esto lo hago porque yo regalo conocimiento cada 15 días a la sociedad mexicana. Lo invito para que me acompañe la siguiente semana. Como siempre, les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la bellísima ciudad de Metepec, Estado de México. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted un excelente día. Hasta luego. Si te gustó este programa, compártelo y activa la campanita. Y si requieres mayor información de algún trámite notarial, por favor escríbeme. Estoy a tus órdenes para servirte con eficiencia y calidad.